Buenos días, hermanos. Los saludamos desde aquí, New Hampshire, Manchester. Mi familia, estamos aquí todos, mi esposo con mis 3 hijos, mi mamá, y gozosos de poder compartir con ustedes, aunque sea por este medio. Nuestro amor es ustedes. El Señor me hablaba a través de este versículo de Habacuc 2:14 que dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y en estos tiempos que el Señor está avivando el corazón de mucha gente, está despertando a muchos, miro con expectativa, cuando una vez que esto pase, cuánto fruto vamos a traer, gavillas llenas de pueblo, de gente que va a venir a las iglesias para tener un encuentro con el Señor, para conocer más al Señor. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, así como las aguas cubren la mar. Y esa es mi expectativa para este tiempo, que como las aguas cubren la mar, Señor. Te damos gracias por este día y te damos gracias por todo lo que hemos podido vivir hasta el día de hoy. Y sabemos que tú eres un Dios de milagros, Señor, así como volviste el agua en vino. Así también, Señor, miramos con expectativa el fin de todo este tiempo de cuarentena, Señor, para ver cómo las gavillas van a venir llenas de tu cosecha, Señor.
Buenos días, hermanos, Dios los bendiga en este día especial, Día de la Madre, 10 de mayo. Ya es mi última prédica, Dios mediante, en este lugar, en Manchester. El día jueves estaré yendo a Miami y bueno, las cosas van cambiando, confiamos en el Señor que todo sea para bien, que la situación mejore. Estamos en las manos de Dios y Dios tenga misericordia, hermanos, de este mal que nos ha sobrevenido. Quisiera compartir con ustedes las características de padres piadosos y aplicarlo a nuestras vidas, todo lo que vamos a compartir. Voy a empezar con una madre piadosa, como ejemplo, Ana. Ana pasaba por un momento difícil, estaba totalmente deprimida, con amargura, porque tenía un problema. Dios no le concedía hijo. Y entonces ella lloraba y dice la palabra que no comía incluso. Y vamos a continuar viendo sus características y ubicándonos, ¿no? Todos pasamos por problemas, en este caso Ana pasaba por ese problema. ¿Y qué cosa hizo Ana? Ana era una mujer de oración. Ana amaba al Señor. Y la palabra dice 23 versículos, que era una mujer que oraba, que continuamente iba al Señor. Y hermanos, como Ana, nosotros en nuestra tristeza, en nuestro dolor, en nuestra escasez, no nos contentamos con nada, no veía nada bueno en su vida, ni siquiera todos los beneficios que Dios le había dado. Estaba totalmente centrada en lo que no tenía y en lo que quería tener. Y eso es, si lo aplicamos a nuestra vida, así es. Tenemos tantas cosas, pero buscamos lo que no tenemos y no somos felices. Ella tenía un esposo que la adoraba y no sabía cómo demostrarle su amor. Pero a ella no le importaba nada de eso. Acá vamos a leer en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Pero a Ana dice que su esposo le daba una parte escogida, lo mejor, porque la amaba. Dice, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Versículo 8, y su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? Estaba devastada. ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pero no eran el cariño, el amor, el cuidado de su esposo, no le importaba. Ella se había obstinado en eso. Hermanos, si Dios nunca nos abandona, si no nos da una cosa, nos provee de otra manera, como en el caso de Ana. Aunque no lo valoremos, porque solo vamos a querer lo que nos falta, lo que nos va a satisfacer. No queremos nuestros deseos. Entonces, así estaba Ana en esa condición cuando buscó a Dios en su dolor. Estaba totalmente desalentada, pero fue al único que podía escuchar su clamor. Y ese es el Dios que inclina su oído al clamor del pobre, al que le clama, al que le pide. Es importante, hermanos, buscarlo. Buscar a Dios, hermanas, en este caso. ¿A quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida para nosotros. Solo Él puede ordenar nuestras vidas. Y mientras ella oraba y derramaba su corazón delante de Dios, algo sucedió. Si ustedes leen las Escrituras, algo sucedió en su corazón, en su mente. Su escala de valores, su orden de prioridades cambió. Ya no era para que ella se sintiera realizada o para competir con su enemiga Penina, que se burlaba continuamente de ella. Hermanos, en la presencia del Señor suceden cosas. En la presencia del Señor dice la palabra que hay gozo. Y la palabra consta que después que ella oró y derramó su corazón al Señor en tristeza, nunca más estuvo triste. En el 18, versículo 18, en la parte B, dice, y se fue la mujer por su camino y comió, y no más estuvo triste. Y acuérdense, antes de que Dios le concediera el hijo.
Ella ya entendió, tuvo una relación con el Señor y Dios le cambió la mente y el corazón. Solo Él nos puede abrir los ojos de nuestro entendimiento. Solo Él da paz, esperanza, gozo. Y le oyó y encima le dio el hijo que ella tanto pedía. ¿Y qué hizo Ana? Entregó su hijo al Señor. Como dice la palabra, de lo recibido de tu mano, de esto mismo te damos. Y ya no era para que ella esté gozosa egoístamente, hermanos, sino más bien, dice en el versículo 27 y 28, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, ¿cuándo? Todos los días que viva será de Jehová, y allí adoró a Dios. Hermanos, lo que se da a Dios tiene una gran recompensa. Dios le dio, ella le dio lo más preciado, y Dios le dio 5 hijos más. Nadie le gana en recompensa a nuestro Dios, en esa generosidad. Y Él mismo lo asegura, cualquiera que dé un vaso de agua fría al más pequeño de sus hijos, ya tiene su recompensa. Y ese es el Dios que nosotros tenemos. Cuando nosotros le damos algo, Él no es deudor de nadie. Cuando mis hijos estaban tiernos, yo quería que todos ellos sirvieran a Dios. Y esta prueba, yo no creo que Ana se fue a su casa después de dejar a su hijito. Ahí se fue feliz. Eso es algo doloroso, hermanos. Y quienes han pasado por esa prueba, no es fácil. Yo tuve que mandar a mi hija mayor, empezando por ella, y así sucesivamente. Todos mis hijos fueron entregados al Señor. Ella se fue al instituto bíblico apenas terminó la secundaria. Dio sus finales, su promoción, todo en diciembre, y en enero ya estaba viajando a un instituto bíblico lejanísimo, Elim, y frío. Y hermanos, yo no exagero si les digo que lloré varios meses. Me metía a mi cuarto, me cerraba y derramaba mi corazón delante de Dios. Decía, nunca más, tal vez la vea. Hermanos, y así fue con cada uno de mis hijos. Hasta con Paolo, hermanos, mi cuarto hijo, que ya está con el Señor. Y hermanos, Dios, lo que se le da a Dios, no hay ninguna pérdida. Todo es ganancia y todo obró para bien. Y cuando hacemos esto, hermanos, de darle a Dios lo mejor y sacrificarnos, hacemos lo mismo que Dios hizo con nosotros. Él dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dejó su trono para venir a sufrir y a pagar por una culpa que no merecía. Hermanos, eso es precioso saber que lo que estamos haciendo y le estamos dando al Señor lo mejor. Ana le dio el primogénito y en ese momento el unigénito. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios con Samuel? Hizo un personaje muy importante en el Antiguo Testamento. Fue juez, fue profeta, en un tiempo de decadencia, donde Elí ya había perdido visión, donde los hijos eran unos malos. Ahí lo dejó Ana, y Dios se encargó de él, hizo de él un tremendo hombre, poderoso. Él estuvo en el cambio de jueces a reyes. Él, ya les dije, fue juez y fue profeta. Y él ungió a los 2 primeros reyes. Un hombre muy humilde. El pueblo lo desechó. Si ustedes lean Primera de Samuel. Y él tuvo que ungir a su sucesora, al que le iba a ocupar el lugar a Saúl. Y no lo ungió y dijo, ay, mira, ha venido a votarme por la culpa de él, yo ya no soy juez. No, él amó a Saúl. Si ustedes leen la palabra, él lloraba por él. Un corazón muy bueno de este hombre. Dios nos respalda, hermanos. Cuando uno le da algo a Dios, Él nos devuelve 100 por 1. Dicen los expertos en estadística, en genética,
Ellos han rastreado la influencia de los padres sobre los hijos en su temprana edad y todos coinciden que queda grabado en el corazón y la mente del niño hasta los 6 años que han sido instruidos. Ejemplos: Timoteo recibió la influencia de fe no fingida de su abuela Loida y su madre Eunice. John Newton fue influenciado fuertemente por su madre. Los que no conocen, ustedes los de la iglesia sí conocen, pero los que no saben, John Newton fue un tremendo hombre de Dios que compuso el himno Sublime Gracia que cantamos, lo que se canta en el mundo entero. Ya todos saben, yo les he contado la vida de él, que su madre murió cuando él tenía 7 años. Ella no perdió un minuto de su tiempo y le hablaba y lo llevaba y le leía la palabra hasta que ella murió, hasta su lecho de muerte. Su madre le predicaba de Dios. Y ya todos sabemos, y si ustedes no saben, él murió su madre, fue un jovencito y se fue al mundo totalmente a vivir perdidamente. Hermanos, como dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. Ahí está la palabra de Dios, no regresó vacía. Y él, en una tormenta terrible en el mar, se arrepintió y le pidió a Dios: si tú me salvas de esta tormenta, de esta muerte segura, yo te voy a servir. Y la frase más pronunciada por él, más importante, ¿saben qué cosa era? Decía: dudo que yo hubiera podido ser lo que soy si no hubiera tenido una madre como mi madre Elizabeth. Hermanos, tantos ejemplos. El presidente Lincoln, Abraham Lincoln, él siempre, en todo, decía: todo lo que soy se lo debo a mi madre Nancy. Invirtió su vida, era su maestra en medio de su extrema pobreza. Dice que ella caminaba kilómetros de kilómetros para recoger un libro de segunda mano que le daban, que le regalaban, para que su hijo pudiera leer y estudiar, porque sabía que lo necesitaba. Y su hijo vivió para honrarla en todo momento y en cuanto pudo. Hay muchas historias, hermanos, de padres. Y ahora dejamos a Ana, a la madre, y vamos a hablar de los padres piadosos, como los padres de Moisés, que lo guardaron de toda la mortandad de Egipto hasta donde pudieron. Y dice la palabra que él heredó de esa fe. Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses y no temieron el decreto del rey. Ellos no temieron por la fe, porque tenían fe en que Dios los iba a respaldar. Inmediatamente después del versículo 23 viene el versículo 24. Y dice que cuando Moisés fue grande, por la fe que heredó de sus padres, por la fe que su madre y sus padres le inculcaron, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en el galardón que él sabía que Dios tenía para él. Hermanos, la influencia de los padres es un alcance demasiado grande. En Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versículo 1. Obedecer es lo primero. Y en el versículo 2,
Primero vamos a obedecer, se obedece a los padres cuando uno está en la casa, cuando estás bajo su cubierta. Pero cuando ya eres grande, tienes que honrarlos, como estos hombres de Dios, como Abraham Lincoln, como John Newton, como tantos hombres de Dios que podríamos sacar. Ellos obedecieron y después viene la honra. Versículo 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, después de la obediencia viene la honra. ¿Para qué? Versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, qué lindo ver los ejemplos. Dice que Laura Bush, la esposa del presidente Bush, cuenta que un fin de semana se fueron a la casa de los padres del presidente. Y como siempre el presidente dice, se levantaba temprano a tomar su café. Entonces se levantó temprano, se preparó su tacita de café y se fue a la mesita y se sentó en el sillón y dice que puso sus pies sobre la mesita del centro. E inmediatamente su mamá que se llamaba Bárbara, le llamó la atención y le dijo, saca los pies de esa mesa. Tú sabes que nunca me ha gustado ver que pongas los pies sobre la mesa. Y entonces el papá, que también se llamaba George, le dijo, respeta, él es el presidente de los Estados Unidos. Entonces ella dijo, no me importa. Yo siempre le he dicho que no me gusta que él ponga los pies sobre mi mesa. Y él dice que inmediatamente los bajó. Eso es, hermanos, honrar a sus padres, eso es respetarlos. Que debemos de tener esto de honrarlos, hermanos, aunque seamos los presidentes, aunque seas la lumbrera y aunque tengas 50 años. Qué lindo es ver, yo he visto allá en Perú hermanas que han honrado a sus padres o madres que han sido piadosos, que han sido buenos. Eso nos recuerda el respeto que tenemos que tener aún mayores. Dice que no, la promesa, para que te vaya bien. La bendición es para nosotros. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Qué importante será para Dios este mandamiento. Hermanos, y dice, ¿para qué? Para que te vaya bien, para tu bendición, para que te vaya bien todos los días de tu vida y seas de larga vida. Es el quinto mandamiento y no hay ninguno de los 10 mandamientos que sea un mandamiento con promesa, solamente este. Qué importante, hermanos. En esta generación que se ha perdido totalmente todos los valores, que odian y matan a sus padres. Por eso es que vivimos estos tiempos. Vivimos un caos. No hay respeto a nadie, no hay respeto a nada, no hay valores. Hermanos, que meditemos en todos estos ejemplos, en todas estas vidas, en todas estas generaciones pasadas. Cómo ellos escogieron Moisés. Dice que él escogió estar con el Señor, despreciar todas las riquezas que Egipto, que el mundo les daba. Él iba a ser faraón de Egipto, él no iba a hacer cualquier cosa. Pero sin embargo, él escogió. ¿Qué vamos a escoger? Padres, madres, hijos. Esto es para toda la familia. La madre no está aislada, son todos en la casa. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Estamos viviendo una decadencia, hermanos. Esto ya no existe. En el mundo hemos llegado a este extremo. Dice en Romanos 1, versículos 30 y 31.
Y pueden leer todo Romanos 1, que ustedes van a ver, lean la palabra profética más segura a las que hacemos bien en oír. Porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y en este tiempo de oscuridad, de tinieblas, de pecado, esto va a alumbrar, lámpara va a ser a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y a los jóvenes, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Que en nuestro corazón guardemos sus dichos para no pecar contra Él, porque cualquier pecado es contra Dios. Romanos capítulo 1, versículos 30 y 31. Esta generación y cosas anteriores que no lo vamos a leer, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malo. ¿Y qué más sigue? Desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Estamos viviendo eso? El amor ya no existe, como dice el Señor Jesús. Y al haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. No hay lealtad, son desleales, no les importa nada, no tienen afecto, no tienen cariño natural a nada, implacables, sin misericordia. Y dice el capítulo 2 de Romanos, versículo 9, que ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Va a venir tribulación y angustia sobre todo el que hace lo malo. Y no hay acepción de personas, hermanos. Si tú en este caso no honras a tu padre, eres desleal, no tienes afecto fraternal ni natural, entonces va a venir angustia, va a haber tribulación sobre todo el que hace lo malo. Ha llegado, hermanos, en este tiempo y en esta hora, el día en que la ira de Dios se ha desatado sobre el mundo. Y lamentablemente, como siempre les digo, Dios en su infinita misericordia nos sacará de esto, pero estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo un apocalipsis, se avecinan cosas peores. El pueblo de Dios no va a estar cuando vengan mayores cosas. El Señor viene por su iglesia. Entonces ha llegado ese día en que Dios está juzgando al mundo. Hemos dado lugar a la ira de Dios. Como dice su palabra, la ira de Dios va a venir sobre los hijos de desobediencia, de todas maneras. Hermanos, y ya para terminar, yo quisiera hacer que tanto padres, hijos, madre, tengan en su corazón, que instruyan a sus hijos en su camino. Y no, Dios no les va a fallar, no le falló a John Newton, no, ninguno de ellos. Todos ellos fueron enseñados, Timoteo, Samuel, ejemplo tras ejemplo, Abraham Lincoln, George Bush. ¿Cuánta gente, hermanos, que se ve que Dios ha honrado, porque Él honra a los que le honran, y los que nos menosprecian, el Señor les tiene poco? ¿Qué pasó con Elí? Hubo desgracia. Tanto Elí como sus hijos murieron de corta y serán de larga vida. Ellos fueron de corta vida. Ahí se cumple la palabra. Si no se respeta la autoridad que Dios ha puesto en el hogar a sus padres, no respetará ninguna otra. El que no respeta a sus padres creyentes vivirá en conflicto, dice la palabra de Dios, todos los días de su vida y nunca le irá bien. Hermanos, que meditemos. Y nosotros como padres tenemos que ser un ejemplo con nuestra vida. Ellos no van a hacer lo que tú le dices, ellos van a hacer lo que te ven hacer a ti. Tienes que hablarle, tienes que ser testimonio con tu vida. Y nadie puede hacer esa labor. La iglesia no puede hacerlo. Los maestros, por más ungidos, no lo pueden hacer.
Esa labor solamente se le ha dado a los padres, mucho menos el colegio y la universidad. Al contrario, ahí es donde los están esperando con la puerta ancha, donde está el león rugiente, buscándolos cómo devorarlos y llevarlos al precipicio, al desvío. Tenemos que estar atentos, hermanos, y ser conscientes que qué cosa, a dónde se están exponiendo en esta generación maligna y perversa. Nuestros hijos tienen que brillar como luminares. Ante la maldad de este mundo tenemos que prepararnos, porque lo único que quiere el enemigo es destruir los fundamentos cristianos que nosotros hemos puesto sobre nuestros hijos. Hermanos, mi oración constante es que el Señor les ilumine, les dé sabiduría, les dé inteligencia. Es bendecida la nación que sabe alabar a Dios. Hermanos, y que ustedes se pongan en sus pies y oren, clamen a Dios por una descendencia poderosa, por una descendencia bendita, porque Dios ha prometido que bendecirá nuestra descendencia de generación en generación. Y yo le creo a Dios. Y aunque como John Newton, tal vez veamos que se van al mundo, que se perdieron, que estuvo en toda clase de pecados, vivió perdidamente. Lo que dice la palabra se cumplió: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, nunca se va a apartar. Y John Newton regresó al Señor y fue un tremendo siervo de Dios, un tremendo pastor allá en Inglaterra. Ya les he contado cuántas veces esa historia. Hermanos, que nos pongamos a cuenta con el Señor, que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Dios, y que Dios nos ilumine. Dios los bendiga.